Bien, llegamos a la porción de la parashá número 53, Asinu. Ya estamos a una porción más para volver a empezar un nuevo ciclo de estudio de la Torah. Y vemos que Hashem cada vez más cumple su palabra maravillosa y hermosa. Cada vez que pasan los huracanes, no sé si ustedes sabían, cada vez que en el mundo empiezan a verse en los huracanes y sucede hoy en día, están como que más famosos, se está moviendo muchísimo más. Eh, una cosa que nunca o casi nunca se había visto en Colombia, y es que ahora ya están empezando los huracanes a visitar las costas en Colombia, y esto no se veía, pero eso ha causado algo en la tierra. Cuando empieza a haber muchos huracanes, los tiempos en el mundo, estamos hablando del mundo, el tiempo como tal, tiempo varía. Y se ha visto que en muchas ocasiones el día, lo que conocemos normalmente de 24 horas, creo que todos sabemos que ya no es de 24 horas, se ha reducido bastante. Y cuando sucede esto, también eso sucede, se acorta más el tiempo por por el movimiento que sucede en el mar. Entonces es bueno ver eso. Hashem está empezando a utilizar todo. La naturaleza gime por su redención y se empieza a acortar muchas cosas. Y ahí es cuando tenemos que estar más prestos a oír acerca del Señor. Y eso es lo que significa Haasinu, prestad oído. El Eterno usa todo para hablarnos a nosotros. Absolutamente todo. A algunos, en ocasiones, les entra las palabras más fáciles de su medio ambiente y de lo que perciben en el medio ambiente que a veces cuando una persona se acerca. Y Hashem enseña y es muy pedagogo y enseña esas características y esas formas. Escuchaba algo muy bonito de cómo el Eterno hablaba al corazón de alguien y, y lo expresaba de esa forma. Y eso es lo que nos dice la porción de la Torah. Y yo quiero llevarlos al capítulo 32. Vamos a mirar muchos versos o textos de esta parashá en muchos aspectos. Y nos dice el capítulo 32, verso 1 en adelante. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Moshe Rabbeinu está delante de todo el pueblo y él muestra una realidad que el Mesías nos muestra en la palabra. En Romanos 10, verso 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Eterno. Hay dos contextos. Uno es escuchar, que dicen Shema, ¿cierto? En lo profundo de nuestro corazón, Shema. Y el otro es prestad oído. Y ahí es donde a veces confundimos esos dos términos. Creemos que siempre estamos Shema, escuchando lo profundo de nuestro corazón. Pero el Eterno dice, también es necesario que ustedes presten oído, presten oído. Y eso nos lo dice nuestra porción de la Torah en este verso 1. Escucha cielos y hablaré. Los grandes sabios dicen y asumen allí que cuando habla la porción de la Torah, escucha cielos y hablaré. Y cuando dice, oiga la tierra, los dichos de mi boca, nos está hablando de dos cosas. Una es espiritual y la otra es física. Los cielos hace referente a la Torá, a lo espiritual, a lo divino. Y dice, oigan la tierra. La tierra habla de toda la humanidad. Oigan tierra, oiga humanidad, todo esto. Este es un modelo de interpretación de este verso. Pero hay otro un poco más profundo al respecto, y es que escuchad cielos, está hablando a todos aquellos hombres que quieren elevarse para ser justos. Escuchen cielos, los que entran en razón, los que buscan la sabiduría de la Torá, se elevan. No están en la tierra aunque estén en la tierra.
Y Hashem le habla a otros también. Oigan, la tierra, aquellos que son terrenales, aquellos que solo ven las cosas de la tierra y no les importa las cosas que están en los cielos, en lo divino, en lo espiritual. Por eso comprendemos un poco más por qué el Eterno dice que utiliza hasta las piedras para hablarnos. Utiliza hasta lo terrenal para hablarle a hombres terrenales. Y a los espirituales les habla en los conceptos espirituales. En esta semana tuve un sueño y me desperté y le dije a la esposa, qué extraño. Me soñé esto y me pareció muy raro. Y les voy a contar el sueño para que no queden con la duda. Descansé un poco y pues todos ustedes saben que el hermano Abraham de bendita memoria, que estaba en Corea, Seúl, falleció. Y bueno, veníamos orando muchísimos por él, mucho tiempo, porque él fue un hombre que quiso llevar la palabra, quiso que escuchad cielos y oigan tierra, los terrenales de esa nación que no conocían del Eterno tuvieran la oportunidad de acercarse espiritualmente al Creador y no fue así posible. Pero hubo algo muy particular que soñé con él y fue que, haz de cuenta que yo estaba en una sala con un televisor encendido y de un momento a otro cuando sale esa última hora, la noticia de última hora, y empezó a salir no en un cementerio, sino como en una sala. No vi el cofre, pero como en una sala vi muchos adornos florales. Y la persona que estaba presentando el programa, que nunca la vi tampoco, decía y expresaba, este fue un hombre abanderado que ayudó a esta nación a tener una conexión con el pueblo de Israel, que quiso llevar la palabra, que quiso hacer esto, y lo alardeaban y lo ponían en muy alta estima. Yo nunca conocí personalmente al hermano Abraham, ni hablé con él, pero me sorprendió este sueño. Me causó inquietud en mi corazón. Y yo dije, yo no venía pensando en él, pero ¿por qué sucede esto, Señor? ¿Qué pasa allí? Precisamente es lo que Hashem en estos tiempos quiere hacer, que unos escuchen los espirituales, pero que no se queden sin oír los terrenales. Y es algo muy lindo, es una oportunidad maravillosa para nosotros, como aquellos que caminamos en la Torah con el Señor. Y eso lo dice Romanos. Así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra del Eterno. ¿Te falta fe, hermano? Escucha la palabra de Hashem. Acércate al cielo para que puedas escuchar la palabra del Eterno, para que puedas tener esa conexión divina que Él espera de ti. Y Proverbios 3, verso 1 al 8, parafraseándolo un poco, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, de mi instrucción, de mi palabra, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vamos con la tercera interpretación de este verso. La tercera interpretación de este verso nos habla de dos realidades que no podemos desconectar en este mundo. Y es que el cielo que representa la Torá, por un lado, está la divinidad, y la tierra que no puede desconectarse de esa divinidad. Los mandamientos de Hashem son sumamente importantes y no podemos desconectarlos de la divinidad del Eterno. Todos los mandamientos están sujetos en algo espiritual, pero son visibles en algo terrenal. Esa es la acción. No tiene lógica que el Eterno dé un mandamiento, sino hay una acción física terrenal para cumplirlo. Así que cuando usted haga
o cumpla uno de los mandamientos conforme a lo que el Eterno ha dado en su vida, cumpla esta lógica. La lógica de que todo lo espiritual va atado a lo terrenal. ¿Me explico? Hashem le dice a Moshe que le diga a los varones, y te harás flecos en las 4 puntas para que no vayas en pos de tus ojos. Algo divino lo baja a algo terrenal. Esto es lo espiritual, esto es lo que va a poner un cerco de protección en ti, pero necesitas tú bajarlo, como meterlo en un embudo y bajarlo para que entre a tu vida y puedas conducirte por él. Por eso, cuando dicen muchos que no hay que cumplir los mandamientos, que eso ha pasado de moda, que eso no se necesita, que eso no es necesario ahora, hoy en día, estamos desligando lo que el Señor está diciendo. Escucha, cielos. Todos los ángeles escuchan la voz de Hashem. Y hablaré, dice el Eterno. Y oiga la tierra, lo físico, los dichos de mi boca. Y aquí va otro punto particular. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre del Eterno proclamaré. Cada uno de nosotros somos una nube. Imagínese usted en su casa y ustedes que nos escuchan, cada uno de nosotros somos una nube. Y como nubes necesitamos algo muy particular y especial, dar agua. No hay una nube que no dé agua, pero para que esa nube dé agua necesita pasar por múltiples circunstancias y situaciones. Algunas nubes tendrán que pasar por el océano Atlántico. El vapor de la tierra, los problemas, las circunstancias, las situaciones se van a levantar, pero eso te va a llenar de agua. Y cuando tú ya estés como nube bien cargado de agua, todas esas circunstancias y todas esas situaciones van a hacer que de ti descienda una lluvia para aquellos que no les ha caído agua. Y aquí es donde debe ir la sabiduría de cada uno de nosotros. No es suficiente con ser nube, no es suficiente con recibir mucha agua si nosotros no damos el agua en la medida exacta para la persona que está al frente de nosotros y escucha de nosotros esto. Por eso, Pablo hablaba en una de sus textos, yo siendo judío, si me siento, parafraseando un poco, si me siento con los romanos, me hago romano. Si me siento con los judíos, soy a la medida de los judíos. Y así sucesivamente. No des el agua en una cantidad donde la otra persona no la pueda recepcionar para su bendición. Tenemos que ser sabios en este tiempo. Hay muchos que a veces quieren tomar esa nube y exprimirla y darles un sinnúmero de cosas a todas las personas. Y eso tristemente lo que está haciendo es que está inundando ese campo. Y por eso hoy en día hay muchos que dicen, yo no quiero saber nada de esto. Porque vino alguien y me dijo, me inundó. Me llenó de tantas cosas que me dio fue miedo. Acabó con mi campo y me apartó de allí. Y esa es la característica de 3 tipos de hombres en ese texto. Esa es la condición de 3 tipos de hombres que hay allí. La naturaleza nos habla. Debemos ser sabios. Goteará como lluvia mi enseñanza. El sabio sabe en qué punto abre la llave, hasta dónde la abre.
para que el campo no se inunde. El que se para a enseñar tiene que tener la medida exacta, tiene que ser químico, ¿cierto? Para que gotee como la lluvia la enseñanza en una medida exacta. Como la llovizna sobre la grama. ¿Sobre quiénes? Sobre aquellos que conocen e interpretan y entienden más. ¿Qué necesitan estos? Que llovizne sobre esa grama, para que esa grama se fortalezca, para que ese campo sea fortalecido. En donde nosotros estamos viviendo están haciendo unas adecuaciones y están arreglando el parque de los chicos. Y eso estaba muy feo. Entonces levantaron todas esas cosas, quitaron unas plantas que estaban dañando porque su condición no están para sembrarlas acá, en el sitio donde estamos nosotros, y empezaron a poner unos tapetes de pasto. Entonces cualquiera que no comprende y no entiende las cosas, vieron que pusieron esos tapetes de pasto y dicen, ya van a abrirle el parque a los niños para que corran los niños y entren a jugar. Pues no. El señor que está organizando o hace la labor de cernir, podar, limpiar y todo eso, dejó cerrado y tú lo ves todos los días, pasa con su manguerita rociando el pastico, todos los días. ¿Para qué? Para que coja raíz. ¿Por qué? Porque hay muchos que tienen una muy buena grama, muy buena esta, pero su raíz muy poca. Mucho conocimiento, saben mucho, pero en cualquier momento pueden ser arrancados, arriesgados de allí. Necesitan ser protegidos, ahí, rociados, para que todo eso que tienen se produzca en ellos y descienda la raíz fuerte que necesitan. Y miramos el otro. Y dice así, voy a leer de nuevo el verso 2. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre del Eterno proclamaré y engrandeceré a nuestro Elohim. El tercer hombre, el que sabe que da la medida exacta, el que sabe que otros necesitan buena raíz, en algún momento dicen, todos ahora sí podemos proclamar el nombre de Hashem. ¿Por qué? Porque estamos en una misma medida. Eso es lo que necesitamos empezar a trabajar y a vivir hoy. No es mañana. Se acerca la fiesta de la alegría, de la felicidad. Estarás verdaderamente alegre. Esta sí es la de la alegría y la de la felicidad. Esta sí. La de regocijarnos, la de alegrarnos. Pero para eso necesitamos ¿qué? Prestar oído. Saber en dónde nos podemos mover nosotros. Miren, amados, este es el evangelio. Esta es la forma de evangelizar correcta. Dar la medida exacta en los tiempos acordes, de acuerdo a los que requieren cada uno. Este hombre me habló de esto y me da un ejemplo maravilloso. Y yo dentro de mi corazón me reía, yo le decía, Señor, yo voy a hablar de esto y tú me estás confirmando con este varón que esto es lo que tú querías que yo hablara. Me decía, aprendí algo maravilloso. Porque las granadas dicen que cuando uno la destapa y va a poderla disfrutar, son como los 613 mandamientos del Eterno. Y en los 613 mandamientos del Eterno, él no me dijo esto, pero yo lo vi así, hay mandamientos dulces y deliciosos, pero hay otros que no son tan dulces ni tan deliciosos. Aún así, no valen menos ni más, son necesarios. Si yo me como la granada así como
a cucharadas y quisiera comérmela toda así, se me vuelve como agria, se me pierde como la dulzura, se me vuelve como ácido. Pero si yo puedo coger pepita por pepita, voy a poderla disfrutar porque voy a sentir esa dulzura. Y aprendí eso. Y yo dentro de mí me reía porque yo decía, ay, Señor, ¿eso es lo que querías realmente que yo dijera? ¿Eso es lo que tú tenías para mí? Pues parece que sí. Por eso hay personas que a veces necesitan que aún la misma naturaleza hable a sus corazones y a sus vidas para poder comprender y entender en qué medida están, pero cómo pueden dar de acuerdo a esa medida dependiendo de en qué nivel cada uno esté. Y llegar a esa sinergia y llegar a ajustar eso, a empatar esas cosas, parece ser que a veces no es fácil, pero no es imposible. Si tú estás viajando en tu nube voladora y estás atravesando el Atlántico o estás pasando un campo verde o estás por un desierto y demás, mirando cómo puedes seguir recogiendo ese vapor para después hacer descender lluvia, prepárate, prepárate, que no solo te quedes recepcionando y que en el momento dado cuando tú tengas que dar, no vayas a enviar tú la lluvia como nos cayó en estos días, granizo, no, da una medida exacta, tú puedes dar una medida exacta. Moshe Rabbeinu compara la Torah o la instrucción con la lluvia. ¿Por qué? Porque así como la tierra o el mundo no puede existir sin la lluvia, del mismo modo, el mundo, la tierra, los seres vivos no pueden existir sin la Torah. Nosotros no podemos existir sin la Torah. Si creemos que nos alejamos y hacemos lo correcto delante de Hashem, estamos errando. Y si creemos que nosotros podemos vivir sin la tierra, sin la humanidad, sin los hermanos, sin la comunidad, sin la convivencia, también estamos errando. Esta es otra condición de algunas personas. Los llaneros solitarios, los que se creen el zorro. Yo no sé, algunos de pronto no saben a qué me refiero. Cuando yo era más joven, había un programa que se llamaba El Zorro y salía un hombre vestido de negro. Dicen que todavía se ve. Salía un hombre vestido de negro montado a caballo y iba y conquistaba y ayudaba a los más necesitados, porque en ese tiempo había un gobierno corrupto. Entonces ayudaba a los más necesitados y decían el zorro. Y cuando ayudaba a estos, les ponía una seta con su espada. Tenía espada, antifaz y sombrero. Y el zorro. Y le daba a los más necesitados. En la Torah no es así. En Hashem no es así. El Eterno compara la Torah con la lluvia, en donde dice que el mundo no puede existir sin ella. Necesita la Torah. No hay una tierra que no necesite de la Torah. Todos la necesitamos, pero ¿qué más sucede? Como toda esa lluvia, la espiritualidad de la Torah desciende a nosotros, los terrenales. Cuando somos muy buenos árboles, ¿qué sucede con un árbol? Da muy buen fruto. Pero ¿qué sucede con aquellos que son los llaneros solitarios? Solo empiezan a levantarse y dan solo ramas. Y ahí es donde es bueno que nosotros veamos cómo podemos generar y tener ese equilibrio en nuestras vidas. Necesitamos recibir esa buena agua
pero necesitamos también dar esos buenos frutos. Y ustedes dirán, no, hay árboles que viven solos y dan frutos. Sí, yo me acuerdo de uno muy particular y especial, de los higos. Ustedes me corrigen si de pronto me equivoco. Iba Yeshua así, subiendo, y vio a este árbol de higos, y y qué casualidad que cuando lo vio no tenía ni uno, y era un árbol que daba frutos. Y Yeshua lo maldice, ¿y qué le sucedió a ese árbol? Se secó. De eso debemos cuidarnos nosotros, de buscar un equilibrio en nuestra vida. La verdadera alegría y felicidad con Hashem se encuentra cuando somos equilibrados en todos los aspectos de nuestra vida. Debemos ser una tierra equilibrada. El problema que tiene el mundo hoy en día es porque no hay equilibrio, es porque hay un desbalance. El Eterno enseña que pesas justas, balanzas justas tendrás, y eso es lo que no hay. Por eso hay un desnivel en todo el aspecto social. Y por eso es bueno que aprendamos lo que dice Santiago 1:19 al 26. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, ¿cierto? Y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia del Eterno. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. ¿Qué más dice acá? Denme un segundo que se me perdió. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta instrucción, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la rebelión del tal es vana. ¿Qué es esto? Esta es la condición, tristemente, de muchas personas que no dan realmente conforme a como ellos han recibido. Y no estoy hablando de parte económica, estoy hablando de un ámbito espiritual. Y me da mucha curiosidad porque dice el libro, ahí Santiago, que se para frente a un espejo. Y una vez sale de su espejo, se olvidó de sí mismo, o sea, perdió la memoria. Pero hay otros que se paran, se miran, se autoinspeccionan y se corrigen y mejoran. Creo que aquí hay algo, y yo espero que sea así, ¿no? Creo que aquí los que más se miran al espejo son las mujeres que los hombres. Algunos nos miraremos como para peinarnos un poquito y ya, ¿cierto? Pero es bueno que veamos nosotros eso en nuestra vida. Nos habla de amor propio. ¿Qué tanto amor propio tienes tú para tu vida? Hace un buen tiempo hablaba con otra persona y decía que carecía de amor propio. Yo le vas a hacer un ejercicio. Cada vez que tú te pares frente al espejo y te mires, tú mismo, date un piquito. Ah, yo sí soy bien churro, bien simpático. Mire eso tan lindo, mire cómo, Padre, gracias, porque a mí mi cabello no se me está cayendo, Señor.
Mira los ojos que me diste, Señor. Gracias porque puedo ver bien. Puedo respirar amor propio. De eso está careciendo hoy en día las personas. Se ponen en el espejo, se miran y algunos dicen, uy, yo sí que estoy bien simpática y otros bien churro, pero cuando sale a la esquina y otro dice, uy, no está como grave, se le fue su amor propio. ¿Sí? No falta el comentario no muy cordial. Y sí que está gordo, ¿no? Y la persona se autodaña en su corazón y cae su autoestima. Miren, es esto. La Torá debe generar en nosotros un amor propio, un amor verdadero, un amor genuino. ¿Cómo quieres tú proyectarte al frente de los demás? Me voy a poner yo ejemplo. Creo que para nadie es ajeno que sabían que yo siempre he sido muy serio. Y cuando a veces llegan algunos, y cuando a veces llegan algunos y me ven así con esa seriedad, dicen, uy, está bravo. Sí, hay que ser sincero. Yo he escuchado, ¿está bravo? No, no está bravo, es que es así. ¿Es así? Sí. Uy, pero tiene una cara de mal genio. No. Entonces, una vez escuché una y otra y otra y otras veces escuché algo muy particular y especial que dijeron, sonríe, hermano. Sonría un poquito para que no se le vea la cara tanto de limón. Sonría. Entonces, ¿cómo quieres tú proyectarte y que los demás te vean? ¿Como el limón o como quieren? Eso es algo muy bueno que tenemos que entrar a mirar todos nosotros, ¿verdad? Y aquí dice el verso 4. Vamos a repetir el 3 y paso al 4. Porque el nombre del Eterno proclamaré y engrandeceré a nuestro Elohim. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. El Eterno de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis al Eterno. Uy, aquí como que hubo un cambio, ¿cierto? Todo venía a color de rosa de un momento a otro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Yo me acuerdo las palabras de Javier. Eso se me quedó en mi mente cuando él tuvo el accidente. Y tuvo el accidente y el carro dio muchos botes y él no tenía el cinturón del auto puesto. Y yo pienso que él por su mente en algún momento dijo, aquí fue, hasta aquí fue mi día. Dijo, yo a una autopista a 100 y pico de kilómetros y un momento a otro iba así, cuando sentí es que el carro estaba dando vueltas por todo lado y yo no tenía el cinturón puesto. Y dijo, creo que aquí fue. Y él en algún momento, Hashem lo guardó, no tuvo ninguna ruptura, ninguna fractura, nada. El carro pérdida total, él sin cinturón y lo único que le pusieron como para salvaguardar fue un collar, un cuello para que no tuviera problemas en su columna. Y después de ir al médico y la radiografía y todo eso, se dieron cuenta que estaba bien, que no tenía nada. Pero él llegó y se sentó y dijo, bueno, y señor, ¿y qué pasó? ¿Qué pasa? Si tú y yo estábamos tan bien, ¿qué pasó? Parece ser que aquí pasó lo mismo, ¿cierto? ¿Y qué pasó, señor? Si tú y yo estábamos tan bien, ¿qué pasó acá? Porque ahora se está volteando todo esto así. ¿Saben por qué? Porque nosotros no podemos levantar fundamento en otros, sino el fundamento es en él. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Importante que nosotros sigamos manteniéndonos humildes para que no nos desenfoquemos ni perdamos la visión ni creamos que estamos edificando sobre X,
cuando la palabra es muy recta y clara y dice sobre quién debe ser. Es algo muy bueno que debemos hacer nosotros. Esto nos habla de sometimiento. Quien no se somete a Hashem tiende a perder su camino. El camino de la rectitud que él muestra. Tiende a desfallecer en la verdad y tiende a perder la parte de la iniquidad, la justicia y la rectitud. Meditemos en esto. Es necesario. Y aquí va mi segunda parte. La segunda parte nos habla entonces de cómo comunicarnos o de cómo se comunica el Eterno con cada uno de nosotros. Nos habla de cómo se comunica el Eterno a cada uno de nosotros. Hashem tiene un modelo de comunicación con cada uno de nosotros distinto. No podemos sesgarlo en uno solo, pero hay algo muy particular y especial, y es que los grandes sabios de la Torá dicen que el cántico de Moshe que encontramos en esta porción de la Torá hace parte de muchos otros cánticos, pero en este en especial y en específico le dice al pueblo, pero tú tienes que aprenderte este cántico. Tienes que aprenderte este cántico. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, esto es lo que dicen los sabios, y yo voy a darles mi interpretación de acuerdo a mi conocimiento, porque hasta el día de hoy hay 9 cánticos en la Torá y todos revelan al Mashiach. Pero falta uno. Y los grandes jajamín dicen que cuando el Mashiach venga, él va a dar el 10º cántico. ¿Saben cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos la otra parte y en el libro de las revelaciones nos habla del cántico del Cordero y de Moshe. Y el libro de las revelaciones nos habla de la profecía del Mesías. Y los cánticos son proféticos. ¿Te has aprendido el cántico del Cordero? Hay una alabanza que a mí me pone los pelos de punta y la canta o la canta este varón, no quiero hacerle propaganda, pero se llama Jonathan Settel y habla del cántico del Cordero, siervo de Dios, maravilloso. Ellos cantan de Moisés el canto, el siervo de Dios y la canción del Cordero. Dicen grandes y maravillosas son tus obras, Dios poderoso. Ahí está, el cántico del Mashiach. El pueblo espera uno más. Nosotros yo creo que tenemos el otro que hace falta para esos 10 cánticos. Porque el Mashiach dejó su esencia en el espíritu en cada uno de quienes lo reconocen a él como Mesías. Y cada uno de nosotros somos una fracción del Mesías. Y si hacemos la obra correcta del Mesías en la roca correcta, la manifestación del Mesías se va a ver. Por eso la palabra no puede ser solo catedrática. Yo me opongo a que la palabra sea solo catedrática, porque el mundo necesita ver la manifestación del poder de Hashem, como en los tiempos de Egipto con el faraón y como en los tiempos de los 40 años en el desierto con el pueblo. La manifestación del poder de Hashem se tiene que ver. Eso dice el Mesías, así es. Mayores obras que yo
haréis. Y eso es algo maravilloso que debemos nosotros mirar. Y también nos habla de algo muy particular y especial. Todavía tengo tiempo, sí. Devarim 32, verso 11. Deuteronomio 32, verso 11. Dice así: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. El Eterno solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas y de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carnero de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Aquí hay otro concepto. Más adelante nos habla de Yeshurun, el alto, el espiritual. Y dice, engordaste y te olvidaste de Hashem. Cuidado, cuidado con eso. En estos versos que acabamos de leer, hay dos sinónimos para alas, y es Canaf, que tiene un valor numérico de 150, y Hebra, que tiene un valor numérico de 208. Y estas palabras juntas, si las sumamos, traen el valor numérico de 358. Y ese es el valor numérico del Mashiach. ¿Ustedes saben cuál es la condición natural de un águila? Uy, una vez me vi eso en National Geographic y todo eso. El águila, cuando pone sus polluelos, los pone muy altos, en la peña más alta que se pueda. ¿Para qué? Para resguardar a sus huevos, a sus crías, de que los depredadores vengan y se los coman. Pero adicional a esto, tiene una característica específica y muy poco particular. Y es que ella empieza a calentar sus huevitos, como los otros aves, y en un momento determinado deja de calentarlos y empieza a sobrevolar los huevos. Y empieza a sobrevolar su nido. Y va una vez y otra vez y vuelve y lo sobrevuela. Y pareciese como algo divino, maravilloso y especial que hace la creación del Eterno, y es que pareciese que sus polluelos sintieran que su mamá los está llamando y empiezan a reventar los huevitos desde adentro y a salir los polluelos y a ver hacia el cielo, hacia arriba. Y cada uno de esos podemos ser nosotros. ¿Y cómo es eso? Antes de que el águila tome a sus polluelos sobre las alas, los haga ascender muchísimo y los bote para que ellos empiecen a volar solos, ella primero los despierta. El Mashiach necesita primero despertarnos a cada uno de nosotros. Despiértate tú que duermes, porque la luz de la salvación del Mesías ha llegado. El Mesías es esa águila. Está surcando el cielo y despertando a muchos. Que no puede todavía ponerle sobre las alas, pero que va a llegar el momento donde te va a poner sobre las alas y después te va a dejar caer en picada libre para que tú vueles. ¿Has visto los sube y bajas en tu vida? Entonces te está lanzando el Mesías para arriba y para abajo. Vuela, vuela, vuela.
Cuando tú como que vuelas y te equilibras bajo todas las circunstancias, dificultades y situaciones que estás viviendo, muy bien. Ya empezaste a crecer, a fortalecerte en eso. Pero cuando flaqueas y otra vez te tienen que volver a tomar en tus alas, volverte a llevar por el camino, mostrarte otra vez toda la acción, aprende. Eso nos habla de humildad. Debemos ser humildes, debemos ser sumisos, debemos ser tratables. Debemos ser sometidos. Y hablo para todos, para todos. En el concepto de la cábala y en el hasidismo, ese concepto del hasidismo me gusta. El revoloteo de las águilas, cuando están surcando los cielos y empiezan a revolotear para despertar a sus polluelos, en el revoloteo, las águilas, ellos lo llaman como tocar y no tocar. ¿Por qué tocar y no tocar? ¿Por qué? Porque el águila tiene la acción y nosotros debemos aprender a tener la acción de hacer ambas cosas simultáneamente. Cuando nosotros demos la palabra a Hashem, tenemos que tener la acción de tocar el espíritu, el corazón del oyente sin tocarlo. Analízate tú. Cuando tú compartes de Hashem, tienes esa cualidad de tocar lo más profundo del corazón de la persona sin tocarlo. Eso es lo que nos enseña el águila, el Mashiach. Te toca lo más profundo de tu ser sin tocarte físicamente. Y eso es lo que tú necesitas hacer. En este tiempo es lo que el mundo necesita ver en su vida. Ser tocado sin que tú lo toques. Maravilloso. Yo dije, ¿cómo así? Yo cuando estaba con esto, ¿cómo así, Señor? ¿Cómo así que el águila es capaz de hacer estas dos acciones? Con razón, entonces los pichones se empiezan a despertar de a poco, porque ellos sienten que su mamá los toca, pero no los toca porque donde ellos los tocasen, rompería la labor de ellos, el esfuerzo, ellos querer salir de ese huevo. Es como una, sí, es parecido a una vibración sensorial, como un concepto de ambiente, de que saben que está ahí. Yo pienso que es algo muy parecido a como cuando tú vas así caminando o estás mirando algo así y sientes que detrás tuyo hay alguien. Alguien te ve o tienes a alguien detrás y tú dices, ¿cómo miro sin que me vean? Es algo así. Para maravilloso. Muy lindo eso. Y vamos a ver un poco más. Y esa palabra tocar y no tocar es en hebreo noguea. Ve y no noguea. Eso traduce el texto. Pero ¿qué más podemos encontrar aquí? Que esas son palabras que forman las iniciales de la palabra nun. Y esa palabra nun, el valor numérico es 50. Y eso alude al 50º portal del entendimiento al cual aspiraba Moshe Rabbeinu, que solo lo recibió al final de su vida, cuando partió. ¿Cómo así? ¿De qué es lo que está hablando ahí? Me perdí. Hay un pasaje en los libros mesiánicos y hay una gran discusión que los rabinos no han podido interpretar porque no han tenido esa otra contraparte, y es que dicen que Moshe Rabbeinu no entró a la tierra prometida.
Pero en uno de los pasajes mesiánicos, cuando Yeshua subió al monte a orarle al Eterno, tuvo una transfiguración y se encontró con Moshe Rabbeinu y con Elías. Y le dice los discípulos a Yeshua, hagamos enramadas, hagamos cabañas para Moshe, para Elías, para ti. Hagamos enramadas, hagamos cabañas. Ese es aludiendo la 50ª o el portal del entendimiento espiritual que Moshe necesitaba tener. Haz de cuenta que el Eterno le abrió los ojos a Moshe Rabbeinu y pudo, yo pienso que después comprender las palabras cuando él le dijo al pueblo, uno mayor que yo, de entre los nuestros vendrá y hablará y hará todo esto. Por eso, oigan bien, hermanos, por eso, si ustedes creen que caminar con el Eterno es caminar de acuerdo al modo que ustedes creen y no de acuerdo a lo que la Torah nos muestra y a los mandamientos que el Eterno pone conforme a cada uno para cumplirlos, está mal. Porque el Mesías tiene que cumplir los mandamientos que Moshe Rabbeinu mostró al pueblo, para que el pueblo pueda abrir los ojos y ver que sí es. Y cuando nosotros hacemos eso incorrectamente, nos estamos burlando y estamos por debajeando al Mesías porque estamos mostrando la imagen incorrecta delante del pueblo. Por eso cada festividad, por eso cada santa convocación, por eso cada ritual, por eso cada proceso o cada camino tiene un orden. Porque no se puede desligar de la realidad y la verdad que el Mesías vivió con el pueblo. Y yo le invito a que usted mire el libro del Hecho de los Apóstoles o mire también los libros, Mateo, Lucas, Juan, los evangelios y demás, y vamos a ver la connotación así allí, que Yeshua se reunía en la sinagoga con sus estudiantes, que él guardaba el Shabbat, no que él hacía como le parecía y como creía que estaba bien, no. Y a eso es que nosotros tenemos que volver, a esa realidad que el Mesías mostró. Hasinu, oigan, oigan, no solo escuchen en el espíritu, hermanos, oigan, una acción, hagan, háganlo. Seguimos por acá. La palabra hebrea para águila es Nesher. Y esas dos últimas letras de la palabra Nesher forman la palabra Sha'ar y es del verbo cantar. Cantar. Y existen dos tipos de cantos. El verbal, que incluye la poesía, y la melodía, que incluye el canto. Y en la poesía, la que incluye el canto, en la poesía es llamada shir. Así que cuando el águila va volando y empieza a cantar y produce estos dos métodos de canto o de sonidos, los pichones entienden y comprenden que es el arribo de su águila mamá que los llama. Y todo esto
lo quiero traer a dos conceptos. Para el pueblo judío, esto es conocido como que hay un despertar en el alma del judío. Y para el concepto de nosotros, de acuerdo a los libros del Mesías, debería haber un reconocimiento al pastoreo del Mesías. Por eso la palabra nos dice ahí que las ovejas oyen mi voz, mi canto y me siguen. Y cuando sucede eso y se despierta esa parte espiritual en nosotros, o esa chispa del Mesías que está en nosotros, o eso que nos habla la palabra, nos dice, en cada uno de nosotros, cuando reconoce al Mesías, hay un testimonio, una chispa en ti. Y cuando hay eso en tu corazón, cuando hay eso en tu vida, verdaderamente vas a poder entender quién es el que te llama. Porque vas a escuchar tu voz y tu alma no va a ser ajena de ello. Por eso necesitamos saber Shema, escuchar con lo profundo de nuestro corazón, y Asinu, oír con el método de la acción. La palabra hebrea para nido es ken, y eso está asociado con tikkun. Todo aquel que reconoce al Mesías, escucha su voz, sabe que tiene el testimonio en su corazón, debe estar presto siempre a hacer ¿qué? Tikkun, corrección, retornar al nido y volver a esforzarse a romper esa cáscara, a subirse a las alas del Mesías y a ser de nuevo botado en picada libre. Si en ti no está eso, examínate. Porque lo único constante, me dijo una vez un profesor, es el cambio. Eso es lo único constante en tu vida. Y de esto, de los pichones, sale la palabra cónica y muy conocida por muchos que se llama Gansule Tová. Todo esto es para bien. Toda esa lucha en tu vida y todo ese círculo y ese ciclo es para bien. Gansule Tová. Hay un versículo que nos habla de algo muy particular y especial, se los voy a leer acá un poco. Génesis 1, verso 14. ¿Vamos bien? Muy bien. Sí. Como que Génesis 1, verso 14 al 17. Dice, dijo luego el Eterno, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en las expansiones de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo el Eterno las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que enseñorease en el día y la lumbrera menor para que enseñorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso el Eterno en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para enseñorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio el Eterno que era bueno. ¿Cierto? Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y dijo el Eterno, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Ah, ya me pasé, perdón, era hasta el 17. Salmo 19. Y bueno, el Salmo 19 es
es largo, pero voy a condensarlo un poco. ¿Qué podemos ver acá? Con todo esto que estamos viendo acá. El pueblo pasó por un periodo de 400 años en esclavitud y 400 años para entrar en una redención después de este periodo, ¿cierto? El sol, la luna, las estrellas que trabajan en pos de la redención fueron creadas en el día cuarto de la creación. Y su objetivo es mostrarnos los tiempos señalados según el plan de redención de Hashem, ¿cierto? Luego de todo esto, el pueblo vivió 40 años en el desierto. ¿En el desierto haciendo qué? Renovándose. Redención para poder entrar en la tierra prometida, haciendo ticún. El Mesías, Yeshua, apareció aproximadamente en el año 4000, según el calendario ¿qué? Hebreo, no el grecorromano. Y Asinu, que nos habla que este es el cántico de Moshe, nos habla de la historia de redención al final de Israel y el mundo. Y si ustedes no lo sabían, este es el cuarto cántico que se encuentra en la Torá. ¿Coincidencia? No creo. Y ustedes dirán, ¿y dónde están los otros cánticos? Porque suena muy lindo. Bien. Se los voy a nombrar acá rápidamente. Y dice que el primero fue Adán, cuando recitó la primera Shirá o el primer cántico en el Gran Edén. Y eso es que él compuso el Mismor. Mismor Shir Leolin HaShabbat, una canción para el Shabbat. El segundo, en las orillas del mar de Cañas, Moshe y los hijos de Israel cantaron una shirá, un cántico, por su maravillosa liberación del ejército de Faraón. El tercero, los hijos de Israel cantaron una canción en alabanza al Eterno por el manantial de Miriam. Busque para Shahukat. El cuarto, Moshe enseñó al pueblo la canción de Hasinu, el día de su muerte. El quinto, cuando Yehoshua peleó con los emoritas en Girón y el sol se detuvo milagrosamente por el bien del ejército conquistador del pueblo de Israel, Yehoshua cantó un cántico. ¿Vamos en cuál? Bien, el sexto, Débora y Barak compusieron una shira, un cántico, cuando el Eterno hizo caer a sus enemigos en sus manos, incluyendo al general cananita Sisera. Shoftim, vaya a Jueces, capítulo 5. ¿Cuál sigue? El séptimo. Séptimo, cuando Hana dio a luz a Shemuel, después de muchos años de ser estéril, alabó a Hashem con una canción profética. Octavo, el rey David, al final de sus días, compuso una canción por salvarlos de todos sus enemigos. Noveno, el rey Shlomo escribió Shir Hashirim, cantar de los cantares. Y el décimo, y uno de los más, podríamos decir también muy importantes, es cuando Hashem redima al pueblo del exilio. Revelaciones 14:3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender. Miren la diferencia de todos los otros cánticos a este.
y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Interesante, ¿cierto? Revelaciones 15, verso 3. Y cantan el cántico de Moshe, siervo del Eterno, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh eterno Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ay, amados hermanos, necesitamos aprender a hacer unas muy buenas nubes. Necesitamos aprender a ser unos muy buenos pichones. Y necesitamos poder entender Haasinu, oír, con una acción diferente. Gansule Toba, todo eso que te pasa es para bien. No hay nada que sea coincidencia. Aquellos que aman al Eterno guardan sus mandamientos. Guarda los mandamientos de Hashem y no los negocies. Si quieres oír la voluntad y la voz de Hashem, guarda sus mandamientos y no negocies con nadie. Padre, ayúdanos. ¿Quién como tú, oh Eterno nuestro Dios, que nos has dado mandamientos y palabras de vida? No hay otras naciones del mundo que te tengan a ti y nosotros somos privilegiados de poderte seguir. Somos privilegiados de poder entrar en la redención para poder tener libertad, Señor, y surcar los cielos contigo. Padre, habla a nuestros corazones. Moldéanos a tu verdad. Moldéanos a tu palabra. Moldéanos a tu favor. Moldéanos de acuerdo a tu dirección. Enséñanos, Señor, que todo obra para bien. Gansule Toba, que todos los sucesos, las circunstancias, las situaciones son el canal por el cual tú nos conduces para poder entrar en la tierra que tú prometiste a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Enséñanos a caminar en tus mandamientos, a vivir en tus preceptos, a escuchar, Shema, a escuchar en la profundidad de nuestro espíritu, pero también a asino, a oír y actuar de acuerdo a lo que tú pones como testimonio en nuestros corazones. Necesitamos tu dirección, Padre, en esta mañana, en estos días, en estos meses, en estos años que tú nos des de vida, para poder disfrutar de tu presencia y de tu compañía y no apartarnos, Señor, de ti. Queremos ser buenas nubes que den la medida exacta. Danos sabiduría, danos inteligencia, danos discernimiento, danos amor, danos respeto, danos compasión, danos más de ti, para que verdaderamente amemos
a nuestro próximo como a nosotros mismos, y oigamos que es por el bien de todos, no es por un bien individual. Amén.